Bienvenidos, hermanas y hermanas, una vez más a su canal Bautistas de Miami. Y bueno, una vez más les traigo en este día esta reflexión acerca de este libro, Discursos a mis estudiantes, de Charles Spurgeon. Como usted quizás sabrá, Charles Spurgeon nació en el 1834, parte con el Señor en el 1892. Fue el pastor y predicador. Acuérdense que no todos los predicadores son pastores. Un famoso predicador americano, Billy Graham, es evangelista, pero él no funcionaba como pastor en sí, sino como predicador. En este caso era evangelista. Pero Charles Spurgeon fue uno de los predicadores y pastores bautistas más conocidos en nuestra historia. En una ocasión llegó a predicar a más de 20,000 personas. Pongamos esto en perspectiva. En una época donde no existía el micrófono ni los sonidos de audio, el predicador simplemente tenía que descansar en su voz y en la acústica de los edificios. Fundador de dos orferinatos, uno para muchachas y uno para muchachos, y también de varios ministerios de alcance, de evangelismo, de misiones, escritor, pastor, como había mencionado, evangelista, desde luego también, y fundó un seminario, lo que nosotros podemos llamar un seminario, donde él preparaba a los nuevos ministros o a los nuevos hermanos que iban a comenzar a servir en el ministerio pastoral o en la predicación. A ellos él les dedica esta serie de pláticas que tiene por título Discursos a mis estudiantes. Este es un clásico de la herencia bautista. Yo se lo recomiendo. Si usted es líder en su iglesia o si usted es quizás un hermano que está contemplando el ministerio, pues yo le recomiendo también ese libro. Bueno, en ese libro, uno de los capítulos se trata acerca del tema de la atención. El tema de la atención. ¿Qué puede ser un predicador sin la atención de las personas, sin la atención de los oyentes? Estamos hablando de dos cosas aquí. La capacidad de oír, escuchar, pero la atención. Porque uno puede estar, ¿no? Oyendo algo, pero puede que no lo esté siguiendo, que no lo esté realmente analizando, que no estemos meditando en esto. Entonces, el tema del día de hoy se trata acerca de la atención. Alguna de las ideas es presentada por Charles Spurgeon, él mismo. Otras de los comentarios que yo voy a hacer es mi propia interpretación, es mi propia interacción con el material. Pero la pregunta para hoy en día es, en cuanto a la atención, bueno, ¿cuáles serían realmente el task o cuál sería la tarea que un predicador tiene en cuanto a la atención de las personas? Bueno, Charles Spurgeon habla de dos énfasis. Número uno es ganar la atención de los oyentes. Ganar la atención de los oyentes. Ya hemos dicho que un predicador o un orador o un comunicador sin la atención de las personas, pues realmente la comunicación no va a tener éxito. Y ahora aquí viene una pregunta espiritual. Si es necesaria la atención de una persona para que la persona, para lo que se comunica tenga efecto en la persona. Es necesario realmente, de una manera espiritual, que una persona esté prestando atención a algo que se le está enseñando o a alguien que le está enseñando algo para que eso que la persona está escuchando tenga fruto en su vida. O no es necesaria la atención. Uno simplemente puede estar en un lugar y simplemente estar escuchando, yendo a la iglesia, sentarse en un culto, estar presente, y simplemente por el hecho de estar presente ya hay alguna virtud espiritual, simplemente por el hecho de estar presente, y ya con eso es suficiente y no necesita prestar atención. Bueno, claro que eso sería un extremo, ¿no? Eso sería un extremismo. Spurgeon parte de la premisa de que la atención es necesaria para que las personas tengamos provecho, saquemos provecho y haya algún tipo de efecto
espiritual positivo en nuestras vidas. Entonces el tema de la atención es básico, pero como él dice, no solamente ganar la atención de las personas, de los oyentes, lo cual es un reto, pero sino también mantener la atención de las personas durante el tiempo que uno está predicando, en este caso, ¿no? Uno está enseñando, uno está ministrando, uno está hablando. Entonces, Spurgeon reconoce dos retos que tiene el predicador: ganar la atención de las personas y mantener la atención de las personas. Y la premisa es que sin la atención de las personas, pues lógicamente no va a haber edificación. No hay realmente edificación. Acuérdense que nosotros los bautistas creemos mucho en el orden, creemos mucho, parte de nuestra tradición también. Muchos de estos valores se han ido perdiendo, se han ido erosionando con el tiempo, pero como dice Pablo, que todo se haga decentemente y con orden. Eso es uno de los textos más citados en las reuniones nuestras. Y adoraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces no puede haber fruto, no puede haber edificación si no hay realmente entendimiento, si no hay atención. A lo que uno no le presta atención, uno realmente es muy difícil que lo entienda y que lo pueda recibir y que tenga algún efecto en nuestras vidas. Entonces, parte de ser espiritual es no ser irracional, sino es ser racional igualmente. Dios nos dio la razón, nos dio la razón, nos dio el logos, nos dio las leyes de la lógica, e hizo nuestro cerebro y nuestra experiencia humana de tal manera que podemos conectarnos y responder a las leyes de la lógica. Y entonces es necesario prestar atención. Pero ahora bien, ¿cuál sería? Hay tres motivos acá en las cuales la atención, el predicador, no siempre tiene la atención de las personas. Y estas son cosas que Charles Spurgeon menciona, ¿no? Si usted lee ese capítulo sobre la atención, usted se va a dar cuenta que ahí las va a encontrar. Bueno, hay tres motivos por los cuales las personas no prestan atención o no prestamos atención, incluyéndome yo también. Bueno, lo podemos dividir en dos. Los factores o las razones externas y las razones internas. Las razones o los factores externos al predicador o a la predicación y las razones internas en el predicador o de la predicación. Bueno, de manera externa, una de las razones por las cuales a veces no prestamos atención, de una manera más externa, puede ser simplemente debido al local, debido a las condiciones en las cuales la comunicación está tomando lugar o la predicación. Si es un local que causa que las personas estemos incómodos o que las personas estén incómodas, y la palabra incómodo aquí incluye muchas cosas, no solamente la temperatura, pero sino también los ruidos, ¿no? Cosas que causen que la gente se distraigan. Desde ventanas abiertas para muchas personas. Hay personas que tienen un poder de concentración. Hay personas que tienen un poder de enfoque, que están educados a prestar atención. Hay personas que no. Entonces hay personas que por naturaleza, pues de cualquier cosa se distraen. Pero no es menos cierto que hay que tomar en cuenta también cuando se habla acerca de la atención a la predicación. Bueno, uno de los factores es el local. Desde luego, cuando hay un ambiente que desconcentra a las personas, mucho ruido, bullas o personas conversando paralelamente, teléfonos sonando, todas estas cosas atentan en contra de la atención que un individuo pueda prestar a un orador. Un poquitico más adentro, otro factor externo también es las personas mismas. Las personas mismas. No todo el mundo tiene la misma madurez para prestar atención y la madurez espiritual para prestar atención durante un mensaje, durante una prédica. Y es cierto que en estos últimos tiempos que estamos viviendo nosotros, debido a tanto estímulo visual en los cuales nosotros los seres humanos nos hemos adaptado, tantas horas mirando la pantalla, las imágenes, la televisión, la computadora, los videos. Y si uno se da cuenta efectivamente la rapidez en la cual pasan las imágenes
y lo rápido que cambian las cámaras en un minuto solamente que usted esté prestando atención a la televisión, usted está siendo bombardeado, mejor dicho, por muchas imágenes diferentes, inclusive las noticias. Un reportero, usted ve que está sentado en su mesa de trabajo, está dando sus noticias, pero entonces a veces cambian la imagen del reportero a un video, del video regresan y a veces se van de un video en otro video, en otro video, y a veces tienes una foto por este lado de la pantalla, a veces tienes un cintillo debajo de la pantalla, a veces tienes otro cintillo debajo de ese cintillo, a veces tienes un cintillo que corre para la derecha, otro corre para la izquierda, más una foto que está aquí, más el reportero que te está hablando. Imagínense, eso, lo que sucede es que psicológicamente los seres humanos nos vamos adaptando a recibir estímulos constantes visuales. Y eso educa y transforma nuestros hábitos de prestar atención cuando tenemos una ausencia de todos estos estímulos simultáneamente. Porque cuando uno va a una iglesia, uno escucha a un predicador. Lógicamente, normalmente no se tienen todos estos estímulos, sino simplemente la persona hablando. Algunos pues usan pantallas para poner sus puntos, etcétera y demás. Pero aún así no se compara al bombardeo constante, que uno recibe cuando trata de prestar atención. Entonces esto hace que las personas hoy en día no estemos educados. Y yo me incluyo ahí también, que no estemos nosotros educados a sentarnos y a escuchar con paciencia y con atención una exposición de cualquier tema. Entonces, esto pone muchas veces por qué no hay atención al predicador. Y lo digo, la mayoría de las veces tiene que ver a la madurez de la persona. El factor número uno, la mayoría de las ocasiones, tiene que ver la madurez espiritual de una persona. Hay otros factores también, pero la madurez espiritual de una persona. Si una persona tiene la paciencia de sentarse a ver un serial de Netflix o una película, o a sentarse a ver un documental, o a cualquier otra cosa, y se entretiene y está prestándole la atención, de tal manera que a veces no queremos ni responder el teléfono, ni levantarnos de una silla, etcétera, por una hora o por lo que fuese. Si tenemos esa capacidad de hacerlo con las cosas del mundo, con las cosas seculares, con las cosas que no son de Dios, pues se espera que mucho más seamos nosotros capaces de hacerlo con la iglesia, con las cosas que realmente son del Señor. Pero lo que sucede es que muchas veces los cristianos, cuando vamos a las iglesias, nos sentamos, estamos adorando al Señor, no estamos prestando atención porque no tenemos el mismo interés en ese tema, en lo que ocurre. Usted se sorprendería saber cuántas personas van a las iglesias realmente a perder el tiempo. Yo sé que este es un tema difícil, yo sé que estas son palabras duras, pero es cierto, tenemos que ser autocríticos nosotros mismos también. Muchas veces hay personas, cristianos, líderes, me incluyo yo también ahí, aquí nadie está exento de esto, esta es mi experiencia humana, que acudimos a la iglesia y estamos sentados y estamos perdiendo quizás 10, 15 minutos, 20 minutos de un culto que quizás dure 1 hora y media o 2 horas o lo que dure. El punto es que la responsabilidad primaria reside en la persona. Porque hay que ser honesto, hay personas que no importa el predicador que tengan delante, puede ser el mejor orador, puede ser el tema más interesante. Y hay una predisposición, porque como tiene que ver con las cosas del Señor, la carne espiritualmente, acuérdense que la mente es un campo de batalla y estamos en medio de una lucha espiritual y muchas veces no se presta atención porque la carne en ese momento se revuelve, digo yo, ¿no? Y en ese momento hay elementos en nuestro ser que buscan de alguna manera desconectarse y otros elementos externos a nosotros que nos influencian a nosotros, que es el mundo espiritual, que buscan desconectarnos. O sea, uno mismo a veces, por su condición humana, a las cosas del Señor, uno a veces trata de desconectarse, la carne le hace a uno, ¿no? Y los pensamientos se van para aquí, los pensamientos se van para allá,
Y hay elementos externos también espirituales que buscan cómo realmente estimulan que nosotros nos desconectemos. Entonces la responsabilidad primaria para prestar atención en un mensaje cae en el individuo. Y esto es un tema que hay que hacer conciencia. Hoy en día más que nunca. Tenemos que los cristianos educarnos, a enfocarnos, a seguir un tema. Porque sin esto, si usted no presta atención, no va a haber entendimiento. Si no va a haber entendimiento, no va a haber edificación. Y también es triste que si no estamos prestando atención a la administración de la palabra, ¿cómo nos vamos a recordar de enseñanzas claves, de doctrinas claves, de pensamientos? ¿Cómo vamos a ser inspirados posteriormente, ¿no? Cuando estemos solos, el lunes, el martes, el miércoles o 20 años después? Yo recuerdo cosas que he escuchado a pastores que en un momento dado han dicho en el púlpito, pastores que ya están con el Señor, predicadores. Pero en ese momento me impactó cuando era joven. Yo recuerdo mi primer pastor predicó este mensaje que a mí nunca se me olvida, el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. Y yo recuerdo cómo yo siendo un joven, apenas unos 15, 16 años por ahí, todavía recuerdo aquel mensaje y lo recuerdo realmente. Pero bueno, ¿cómo uno puede recordar, cómo uno puede atesorar todas estas cosas si no estamos prestando atención? Por esto es que el tema de la atención es importante para Charles Spurgeon, pero es muy importante también para el cristiano hoy en día y para el predicador. Pero bueno, honestamente, no solamente para que exista la atención, es menester crear condiciones externas apropiadas para que las personas podamos seguir el mensaje, prestar atención. No solamente es necesario tener madurez, y fíjense, cuando usted tiene madurez, al mensaje más aburrido, uno siempre le encuentra algo. No importa quién sea el predicador, cuando usted es cristiano maduro y usted está enseñado y discipulado a prestar atención y a enfocarse y a concentrarse, óyeme, usted le saca provecho hasta las alabanzas de la iglesia. Usted le saca provecho hasta los himnos de la iglesia. No solamente a la prédica, sino a todo lo que ocurre, las oraciones, porque usted está prestando atención. Por eso es muy importante espiritualmente educarnos a uno mismo para este tema de la atención que sea parte de nuestra disciplina espiritual. Pero, aparte de la persona, está también el predicador. Ya esto es un elemento interno al predicador. Charles Spurgeon menciona el lamentable hecho que dice él que a veces hay predicadores que predican dormido. Y bueno, que predican dormido quiere decir predicadores que predican sin ningún tipo, podemos decir, de emoción. Y no es que la predicación tiene que ser emocional, pero la palabra emoción no es mala. Dios nos hizo criaturas emocionales y las emociones son uno de los rasgos de las características de Dios también. Pero en un sentido, a veces cuando se predica simplemente por hacer un cumplido, por cumplir con un trabajo. Y esto pudiera desarrollar un hábito en los predicadores o en el predicador. Simplemente subirse al púlpito y predicar, cumplió con su labor y se fue. Un poco a veces pudiera hacer esto. Esto también se pudiera explicarse, si algún predicador tuviera esta actitud, pudiera explicarse en el mejor de los casos, no en el peor de los casos, porque a lo mejor no sea cristiano y no le interesa realmente la salvación de las personas o no le interesa el crecimiento espiritual de las personas. Una persona que no es salvo, no les interesa estas cosas, simplemente va, predica y se va. Pero bueno, asumiendo en el mejor de los casos que sea un predicador salvo de verdad, ¿no? Que es realmente redimido el mismo, nacido de nuevo, convertido, pero pudiera desarrollar una doctrina de un hipercalvinismo, que no es ni un calvinismo tampoco, ¿no? Un hipercalvinismo, en un sentido de pensar, bueno, yo doy la palabra, yo predico y que sea lo que Dios quiera y que suceda lo que Dios quiera en la vida de las personas.
Bueno, claro, hasta cierto punto Dios es soberano y no hacemos nosotros nada con esforzarnos y predicar y etcétera y correr cielo, mar y tierra en nuestras propias fuerzas pensando que eso va a garantizar la salvación de las personas, ningún cambio espiritual en las personas. Claro que no. No obstante, pudiera esto quizás desarrollar una actitud y un hábito y una mala costumbre de llegar y predicar como sea, hacer cualquier tipo de presentación en nuestros mensajes, porque a fin de cuentas, Dios es el que va a lidiar con las personas, con lo que yo estoy diciendo. O sea, eso es entre las personas y Dios, entre los oyentes y Dios, y al final, pues bueno, ya Dios hará. Hay otra actitud, ¿no? Hay una actitud de decir, bueno, es verdad que Dios hará, es verdad que eso, el Espíritu Santo es real en el corazón de las personas, pero el predicador de todas maneras se esmera por hacer el mejor trabajo y dar la mejor presentación. Y sí le preocupa no solamente tener la atención de los oyentes, sino mantener la atención de los oyentes. Yo no puedo pensar que al apóstol Pablo no le interesaba la atención de sus oyentes. Cuando yo leo las epístolas de Pablo y yo veo el testimonio de los amigos de Pablo que lo vieron a él predicar, especialmente Lucas en el libro de los Hechos, yo veo en las narraciones a un hombre que le interesaba la atención de la gente. Pleading, que estaba hasta como suplicando, tratando realmente de captar y de mantener la atención de la gente, porque ese momento era muy importante para ellos. Quizás es el único momento que ellos iban a escuchar el Evangelio. Entonces, una de las cosas aquí en cuanto a la atención es que la atención debe de ser importante para el predicador. Debe de ser importante que el predicador valore y cultive la atención de las personas. Ahora, hay varios motivos aquí, según menciona Spurgeon, que el predicador puede fracasar a la hora de captar y mantener la atención de las personas. No solamente su presentación, ¿no? Su propia homilética, la manera en que él presenta. Imagínense, ¿quién le va a prestar atención a una persona que está dormida, no hablando? Si una persona que no tiene pasión, una persona que no tiene entusiasmo, una persona que no muestra que no tiene ningún tipo de sentimiento con ningún mensaje. Si el mensaje que uno predica obviamente se percibe y se nota por la audiencia que no es importante para nosotros, ¿por qué lo va a hacer para ellos? Obviamente no. Entonces, si la audiencia percibe que lo que estamos predicando, y quizás pueden que no estén ni de acuerdo con el mensaje, y en otros casos quizás ni lo entiendan a su totalidad, ¿no? Pero las personas pueden percibir realmente la pasión, pueden percibir el interés, pueden percibir el entusiasmo, pueden percibir la convicción del predicador. Y yo pienso que en esto hablaba Aristóteles, ¿no? En su libro de la retórica. Y él hablaba del patos, del ethos y del logos. Entonces es muy importante que el orador pues muestre realmente ese interés, que su oratoria, que su homilética, que su presentación muestre realmente el interés que él o ella mismo tienen, ¿no? En este caso, en el mensaje. Pero la otra cosa también importante para el predicador es una de las cosas que menciona Charles Spurgeon aquí en el libro Discursos a mis estudiantes, en esta parte de la atención, es la organización del mensaje. La organización del mensaje. Y esto es importante. Es importante porque para que un predicador, la audiencia le preste atención, debe de ganársela. Debe de ganársela. Y esto se gana, parte de esto también es en la entrega del mensaje. ¿Usted nunca ha hablado con una persona y a la cual usted no le entiende lo que le está diciendo? Una persona que le está dando quizás un testimonio, le está contando una historia o le quiere decir algo y la persona empieza por aquí, por allá y da vuelta y vuelta y vuelta y en inglés decimos rambling y empieza a ir de un lado a otro y se pierde, divaga y uno como que trata, ¿no? Yo he hablado con personas así, uno
No, esto es parte de la vida. Uno como que trata, ¿no?, de entender, bueno, ¿y dónde está la cabeza y la cola de lo que me está diciendo? Pero ¿cuál es la reacción humana en ese momento? Bueno, desconectarse. Desconectarse, porque yo he tratado de seguir conversaciones con personas que no van a ningún lado, pero ya sea por respeto, no por consideración, uno continúa oyendo a esa persona, pero realmente uno se desconecta porque sabe que esa persona no va a ningún lado. No, va por aquí, por allá. Y entonces si le haces una pregunta se enreda más todavía. Bueno, igual le pasa también a un predicador. Uno puede traer un mensaje al cual sea difícil de seguir, que no se entienda bien, que esté convoluted, que esté confuso, o un mensaje contradictorio. Entonces, estas cosas ocasionan en algunas veces que la audiencia se frustre, los oyentes nos frustramos, y aunque estén presentes, no se levanten y se vayan por respeto, ¿no? Pero los más superficiales, pues ahí mismo se desconectan. Los más espirituales van a hacer un énfasis más por seguirlo a uno, aunque con mucho trabajo, con mucho trabajo. Entonces es importantísimo el asunto para mantener la atención de las personas. Es importantísimo la lógica del mensaje también, ¿no? Mensajes que se puedan entender. Como a uno le gusta comerse una comida que se pueda comer, no solamente que alimente, pero uno puede preparar un mensaje o uno puede tener un mensaje muy bíblico, muy espiritual, muy convincente, pero a la hora de la entrega está desorganizado o no está lógico. Y no solamente eso, sino a veces están muy largos las prédicas también. Eso es algo que él menciona, ¿no? Ya las personas cuando llevan cierto tiempo, pues entonces se desconectan también. Se desconectan. Y a veces también la atención no se aprovecha. La atención a veces se malgasta también de las personas. Porque cuando a veces predicamos, tenemos una audiencia que sí está dispuesta a escuchar y nosotros damos un mensaje muy corto o algo muy breve o algo muy sencillo, cuando realmente esa audiencia tenía la tolerancia y la capacidad para recibir aún algo más profundo. Pero bueno, uno no tiene realmente manera de saber la madurez de la audiencia, aunque hay que tomar en cuenta que la atención también depende de la demográfica de la audiencia. Mientras más joven sea la audiencia, más difícil es captar y mantener la atención. No es lo mismo una audiencia de adolescentes, una audiencia de niños, a una audiencia de personas mayores y adultos. Entonces, cada audiencia lleva también su ciencia, podemos decir nosotros, en cómo captar y mantener la atención de esa audiencia. Y lo que define realmente la entrega, lo que define realmente la oratoria, o lo que debiera de definir la homilética en ese momento, inclusive las palabras que usamos, la manera que hablamos, una manera más directa, una manera menos directa, una manera más poética, las ilustraciones que quizás se use uno como predicador. Todo esto depende realmente de la audiencia, ¿no? De la audiencia. En mis años de estar sirviendo como capellán en el ejército, yo me di cuenta que la audiencia que tenía de los soldados era una audiencia joven, en primero que todo. Segundo, una audiencia rápida y una audiencia up front, una iglesia al frente, directo. A los soldados realmente se les dan órdenes precisas, concisas y directas. No órdenes confusas, algo, esto va a ser así y a tal hora y en tal lugar. Y entonces, viniendo del trasfondo de la iglesia, como pastor, pues uno a veces, la oratoria era un poquito más rebuscada, un poquito más, uno trata de embellecerlo un poquito más. Y yo me di cuenta que estas personas, ellos hablaban de una manera directa y de una manera fuerte, y entonces tuve que aprender a comunicarme de esa forma. Tuve que cambiar mi oratoria porque tenía una audiencia diferente. Así que, mis amados hermanos, yo les recomiendo realmente este libro, Discursos a mis estudiantes. El tema de la atención es muy importante. Me gustaría saber su opinión acerca de qué usted cree acerca del tema de la atención que los cristianos prestamos en los cultos, en la iglesia, la responsabilidad que usted cree, la responsabilidad que tiene el miembro, el oyente, el cristiano común. Debiera del cristiano educarse en cuanto a esto.
Es esto importante para la vida espiritual del cristiano o de la cristiana. ¿Y qué responsabilidad tiene el predicador? Ya yo he dicho lo que yo considero, lo que hemos visto en el libro de Spurgeon, pero ¿qué usted cree acerca de esto también? Me llama la atención que una vez otro predicador bautista, Andrew Fuller, imagínese, dice que él estaba predicando y él notó que la congregación, la mayoría de las personas de la congregación, no estaban prestando atención. Yo no sé qué fue lo que le causó a él llegar a esa conclusión. Obviamente en aquella época, eso fue en el 1700 algo, no tenía teléfonos, no tenían esa serie de cosas. Pero ¿qué fue lo que le causó realmente? Perdón, creo que fue en 1800, Andrew Fuller. Pueden chequearlo ustedes. Pero ¿qué fue lo que le causó a él? Bueno, yo no sé. Quizá la expresión de la cara de las personas, no sé. El punto fue que Andrew Fuller en ese momento para el mensaje y le dice a las personas que él estaba predicando, les llama la atención y les dice que ellos no podían tener esa actitud en la iglesia, en la casa del Señor y en la reunión, etcétera y demás. O sea, les llamó la atención, paró el mensaje, les llamó la atención y después continuó otra vez predicando. Claro que eso es un caso extremo, ¿no? Es un caso extremo. Pero es interesante la actitud que se tiene hoy en día en cuanto al tema de la atención y la actitud que tenían los predicadores y quizás los propios miembros antes. Yo quiero pensar que antes éramos más cuidadosos con el tema de la atención. Así que bueno, conclusión, la congregación o los oyentes tienen la responsabilidad de ser educados y prestar atención cuando alguien ministra en nombre del Señor. La persona que ministra en nombre del Señor tiene la responsabilidad de merecer y de ganarse la atención de los oyentes, pero también tiene la responsabilidad de mantener esa atención. Y esto, desde luego, aquí vienen dos cosas. Esto viene también con la práctica, esto viene con la experiencia, esto viene con la preparación, el entrenamiento de la persona y también vienen con los dones. Porque hay personas que tienen el don de la predicación y es para ellos fácilmente preparar un mensaje y a dar una entrega de tal manera que sea interesante. Hacen cualquier cosa que luzca interesante, cualquier tema que luzca urgente, necesario e interesante. Hay otros pastores como yo que no, que necesitamos estudiar más, necesitamos orar más, de confiar más en la gracia y la misericordia de Dios para poder terminar y llegar el domingo a la iglesia o en el contexto que sea con un tema que realmente merezca la atención de las personas. Así que Dios les bendiga. Me gustaría saber su comentario acerca de la atención, cuán importante es para la iglesia contemporánea en nuestros días. Que Dios te bendiga.